Una tercera característica, si observamos el número C o término libre, el último, y escribimos el número 0,C, eso me da un punto. Ese punto, el 0,C, es el punto donde esta parábola atraviesa al eje Y. Entonces, si coloco 0,C, inmediatamente sé en qué parte del eje vertical atravesará esta parábola al eje de las Y. Y ya mirando entonces el número A, B y C de la función, con estas tres características ya sabemos más o menos cómo es la forma de su gráfico. Las últimas dos características. Si calculamos el valor B cuadrado menos 4 veces A por C, ya sabemos que tenemos el A, el B y el C, cosa reemplazarlo en esta pequeña fórmula. B cuadrado menos 4 veces el A por el C. Eso me va a dar un resultado. Ese resultado se llama el discriminante. Por lo tanto, ese resultado puede ser de tres formas. Puede ser positivo, no importa el número, pero puede ser positivo. Puede salir negativo, no importa el número que salga, pero con signo menos. O puede resultar ser cero. En alguna vez puede resultar ser cero. ¿Para qué me sirve saber este valor? Si el resultado del discriminante o este cálculo que hicimos pequeñito arriba sale positivo, eso indica que esta parábola atravesará al eje de las X o al eje horizontal 2 veces. Si el valor resultante de este discriminante o el cálculo que se hizo resulta ser negativo, quiere decir que esta parábola no alcanza a atravesar las X. O sea, antes de llegar al eje de las X puede que dé la vuelta, o cuando va subiendo antes de llegar al eje de las X puede que vuelva a bajar y nunca atraviese al eje de las X. O finalmente, si el discriminante resulta ser cero, después que hemos reemplazado el A, el B y el C en esta pequeña fórmula y el resultado final nos dio 0, eso quiere decir que esta parábola tocará al eje de las X una sola vez. El dibujo que tienen aquí como un ejemplo, se puso una en que el discriminante dio como resultado 0. O sea, elegimos tres números, el A, B y C, se pusieron en la función y supongamos que el resultado fue 0. Entonces el gráfico tendría que salir de la forma como está aquí. El eje de las X tiene solamente un punto donde se junta con esta parábola. Se topa precisamente en el vértice. Ahí donde ella da vuelta, ahí topó al eje de las X. Y finalmente la última característica que podemos analizar mirando esta función sería cuáles son esos valores, porque acabamos de hablar de que esta parábola atraviesa al eje de las X 2 veces o una vez. La pregunta es, ¿pero en qué punto? ¿Cómo sé cuánto valen los valores de ese punto donde ella atravesó al eje de las X? Para poder hacer este cálculo hay que resolver la ecuación de segundo grado. A cuadrado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Es decir, tomo mi función y en vez de igualar la y, la igualo a 0. Y resuelvo este ejercicio, resuelvo esta ecuación. Una ecuación de segundo grado tiene dos respuestas. Por lo tanto, al tener estas dos respuestas, tengo 2 puntos. Si esos 2 puntos salieron distintos, quiere decir que eran los 2 puntos donde ella atravesaba el eje X, lo que significaba que el discriminante había sido un valor positivo y tenía que atravesar 2 veces. Si el resultado de la ecuación de segundo grado, cuando la soluciono, me da como respuesta 2 números, pero ambos iguales, significa que esta parábola había atravesado al eje de las X una sola vez. Eso concluíamos de que el discriminante era igual a 0. Y finalmente, si no se puede resolver la ecuación de segundo grado, quiere decir que estábamos en el caso en que el discriminante era negativo, por lo tanto no iba a tener solución la ecuación de segundo grado, porque nunca atravesaba el eje de las X. Entonces, con esta forma ya podemos saber un poco más de cómo analizar una función cuando ella es cuadrática. Al igual que en el ejemplo de la función lineal, también vamos a poner un ejemplo aplicado donde vamos a hacer uso de la función cuadrática. El ejemplo aplicado dice, vamos a lanzar una pelota. Si se lanza una pelota, la trayectoria de ella tiene una concavidad negativa, es decir, se lanza la pelota, sube hasta un cierto punto y luego va a bajar.
hasta que cae nuevamente al suelo. Para el ejercicio hemos puesto a igual a menos 2. Tiene que ser negativo porque la parábola tiene que salir con una concavidad hacia abajo, así que el a es negativo. Esta función o la trayectoria en la pelota está dada por la función menos 2x al cuadrado más 10 más 0. Es decir, el término libre no está. Por lo tanto, c se le dio el valor 0. A vale menos 2, b vale 10 y c vale 0. Eso es una función con la forma de una parábola. Donde la variable independiente, porque tengo dos variables, para este ejemplo la variable independiente va a resultar ser el tiempo en segundos y la variable y o variable dependiente va a ser la altura. Es decir, mientras más avanzan los segundos, más alto sube la pelota y después sigue avanzando los segundos y la altura empieza a bajar. Por lo tanto, el tiempo es independiente, la altura es dependiente. El tiempo iría en el eje X, la altura iría en el eje Y. Las dos preguntas que se hicieron aquí las vamos a resolver usando esta función que hemos puesto en el ejercicio. La pregunta es, ¿cuál será la altura máxima que alcanza esta pelota si tiene la trayectoria dada en el ejemplo? Y la segunda parte de la pregunta dice, bueno, ¿a los cuántos segundos ella vuelve a caer al suelo? Es decir, ¿cuánto demora en subir y bajar hasta que nuevamente llega al suelo? ¿Y cuánto es lo máximo que esta pelota alcanza a llegar como altura? Para resolver la primera parte, que sería cuál es la altura máxima, como esta concavidad es hacia abajo, el punto del vértice corresponde al máximo. Por lo tanto, basta calcular una parte del punto del vértice. El punto del vértice tiene dos coordenadas, tiempo, altura, porque es la X, Y. Y ya habíamos definido quién era X y quién era Y. Y la altura, que sería la segunda parte de este punto, es la que me interesa. Este es el tiempo donde alcanza la altura máxima. Y me están preguntando por la altura máxima. Entonces calculo solamente la segunda parte del punto vértice. Y la segunda parte era el 4ac menos b cuadrado partido por 4a. Y llegamos entonces a una conclusión de que estamos con 25 metros de altura alcanza esta pelota. Y finalmente la segunda parte de la pregunta dice, bueno, ¿cuánto demoró al caer nuevamente al suelo? Si la parábola tiene concavidad hacia abajo y partió en 0 y vuelve a caer, atravesó al eje X 2 veces. Eso significa que yo resuelvo la ecuación de segundo grado, uno de los puntos de solución será el 0 y el otro será el punto donde vuelve a caer al suelo. Entonces, resolviendo la ecuación de segundo grado, que sería la ecuación menos 2x cuadrado más 10x igual a 0, cuando la soluciono, encuentro que tengo dos soluciones. Una es el 0 y la otra es un 5. Eso quiere decir que parte en 0 la pelota, pasan 5 segundos y a los 5 segundos después vuelve a tocar el 0. ¿Cuánto se demoró en caer? 5 segundos. Entonces ustedes pueden resolver ahora una guía donde también tengan ejercicio aplicado, que ya sea, tienen que diferenciar en saber si la función que se está colocando ahí es una función lineal o una cuadrática. Y de esta forma van a poder hacer un poco más de uso, es decir, ¿para qué me servía saber funciones? Es bastante útil, como ustedes se pueden dar cuenta. Más adelante entonces vamos a seguir con otros capítulos. Muchas gracias.